El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Repudio nacional a asesinato de líderes sociales. Impresionante manifestación de protesta en Plaza de Bolívar. Hubo marchas en todas las ciudades del país y en 30 ciudades del exterior. Presidente Duque también marchó en Cartagena y dialogó con líderes sociales. Hay 982 líderes amenazados hoy. 482 han sido asesinados desde firma de la paz. Estados Unidos anuncia que podría ayudar en la protección a líderes. Corte Constitucional notifica que control a precio de medicamentos no se cumple. Increíble robo de 750 kilos de oro en aeropuerto de Brasil. Rechazo en Brasil a polémica declaración de la ministra de la Mujer sobre niñas sin bragas. Vía libre al muro entre Estados Unidos y México. Con reinas, pruebas náuticas, playa, brisa, sol y mar, como dicen por ahí, inicia la edición número 60 de las Fiestas del Mar. En minutos nos conectamos desde la Marina en Santa Marta con todos los detalles, así que no me fallen, tenemos una cita. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Las vueltas que da la vida. Y si no lo creen, pregúntenle a Luis Eladio Pérez, el secuestrado ex senador de Nariño. 2. Dicen que Germán Vargas puso una condición para ingresar al gobierno del presidente Duque. 3. Una dirigente política rechaza la invitación de Gustavo Petro para ser candidata a la alcaldía de Bogotá. Primera ñapa. Una tutela de la Corte Constitucional cierra la puerta a una excusa reiterada de la CPS. Y mi ñapa de viernes. 1, 2, 3 y las ñapas al cierre. En deportes, Egan, virtual campeón del Tour de Francia, venció hoy y es favorito para ganar mañana. 3 colombianos en los 10 primeros lugares del Tour. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Muy buenas noches. Hubo una histórica manifestación de rechazo a los crímenes contra los líderes y lideresas sociales. La Plaza de Bolívar fue el epicentro de la movilización, que también se vio en otras ciudades del país y del mundo. Dirigentes políticos de diferentes vertientes ideológicas, empresarios y ciudadanos de diferentes regiones se tomaron las calles para marchar por la vida. Con lleno total en la Plaza de Bolívar culminó la marcha por la vida y en repudio contra el asesinato de líderes sociales. Una sola voz, que el Estado los proteja, que los líderes sociales representan a todos los colombianos. Así comenzó la marcha en Bogotá hoy. Desde las 4 de la tarde en el Centro de Memoria Histórica, en el corazón de Bogotá, comenzaron los preparativos para la marcha en repudio por el asesinato de líderes sociales. Marcha que llegó esta noche a la Plaza de Bolívar. Allí, los carteles de los líderes asesinados iban siendo llevados en el pecho de los que marchantes. Actores. La maestra Doris Salcedo, quien hizo un monumento contra la violencia y por la paz. Todos sin distingo comenzaron a preparar la marcha. Llegó el excomandante guerrillero de las FARC, Rodrigo Londoño, Timochenko. ¡Qué paradoja! Antes empuñaba las marchas y hoy repudia la muerte. Clama por la vida. Sin distingo, los jóvenes le dieron un color, un tono distinto a esta marcha, con cánticos, bailes, alegría. Todos tienen un motivo para marchar, sin distingo. Por supuesto, en el frente estaban quienes defienden la paz. El letrero que los anunciaba así lo decía. Por esta causa humanitaria que debe ser de todos los colombianos. Para que dejemos de matarnos entre los colombianos. Por los defensores de la paz que están en los territorios. Marchamos para que los niños nunca más tengan gritos de dolor. Por defender la vida. Por la vida de los líderes y por la paz. Esto también es un mensaje de reconciliación. Por la muerte de los líderes sociales, por la paz. Para parar la matanza y que quede claro que la vida es responsabilidad del gobierno y que sí puede el gobierno parar la matanza de los líderes sociales. Marcho por la vida, por la vida, por la vida. Sin distingo de etnia, de color, de condición física. Los marchantes por la paz transitaron desde el cementerio central, subieron hasta la carrera 10ª y de allí hasta la avenida Jiménez. Todos tienen un motivo, el repudio por la violencia. Marchamos por la vida de los líderes y lideresas, sin ellos el país no tiene progreso. También se hicieron presentes los excandidatos presidenciales Gustavo Petro y Sergio Fajardo. Hoy
los unió un solo mensaje. Por la vida, por la paz, porque en Colombia podamos ser diferentes sin ser enemigos, para cuidar a nuestro país y avanzar y pasar esta página de la rabia, del insulto, de la agresión, del malestar, del miedo. Hay desgraciadamente dos clases de política en el mundo. La política que abraza la muerte, que permite la muerte, que extiende la muerte. Y la política que abraza la vida. Yo soy de los que abrazan la vida. Los símbolos no faltaban. La luz de la esperanza se encendió. Ya comenzaba la tarde. La marcha fue custodiada por un helicóptero que sobrevolaba el centro de Bogotá. Los buses de Transmilenio, símbolo de la capital de la República, continuaban su tránsito como si nada por un costado de la avenida 26. Pocas fueron las voces que desentonaron en medio de una marcha cuyo único propósito fue clamar por la vida. Como lo dijo el profesor Antanas Mocus, siempre lo ha repetido, la vida es sagrada. Y el presidente Iván Duque se reunió con líderes sociales en Cartagena y posteriormente marchó junto a ellos por las calles de la capital de Bolívar. Con este mensaje, el presidente Iván Duque llamó a los colombianos a unirse para marchar y a proteger la vida de los líderes sociales del país sin fines políticos. Este día no es para partidos políticos. Este no es un día para causas ideológicas. Este no es un día de gobierno y oposición. Este es un día para los líderes y para todos los colombianos, donde todos marchamos como simples gregarios, en una sola voz, donde rechazamos todos la violencia. Asimismo, el presidente señaló que seguirá combatiendo a los grupos criminales principales responsables de las amenazas y muertes. ELN, disidencias llamados gaos residuales, caparros, Clan del Golfo, Pelusos, Puntilleros, Pachenca, y sigan con más nombres de esas cadenas del delito. Bajo la consigna "No más muertes", luego el presidente salió a las calles del centro histórico junto a los líderes amenazados de Cartagena a marchar. En medio de la caminata, un grupo de manifestantes saboteó la marcha, impidiendo que el presidente se acercara hasta la Plaza de la Paz, por lo que el esquema de seguridad tuvo que sacarlo de emergencia de la turba hasta las camionetas de seguridad. En completa calma se adelantaron las marchas para rechazar el asesinato de los líderes y lideresas sociales en las diferentes regiones del país. El Parque San Antonio en el centro de Medellín fue el sitio de concentración de unas 3.000 personas que se unieron para protestar en rechazo por las amenazas y asesinatos de los líderes sociales. Con un féretro, cánticos, banderas y muchas pancartas, la marcha se desplazó por las calles del centro de Medellín hasta el Parque Bicentenario. Por lo menos 4.000 personas se movilizaron a primera hora por las calles de la ciudad, pidiendo al gobierno nacional que tenga políticas claras para frenar el asesinato sistemático de líderes sociales que asciende tan solo en este año a 19 en el Valle del Cauca. La manifestación finalizó pacíficamente. Con marchas y plantones en el centro de la ciudad, más de 2.000 bumangueses expresaron su rechazo a los ataques y asesinatos de líderes sociales en el país. Estudiantes, sindicatos, gremios, entidades oficiales y defensores de derechos humanos participaron durante 4 horas en la jornada que se cumplió pacíficamente. Más de 1.000 voces se alzaron en Barranquilla en contra del asesinato de líderes en el país. En esta ciudad la concentración se organizó en 6 puntos, en donde todos, como un solo hombre, manifestaron su repudio por la desaparición de sus líderes. El recorrido en Barranquilla se realizó en completa normalidad. Con pancartas y arengas, más de 3.000 personas salieron a marchar en Tumaco, exigiendo respeto a líderes sociales, quienes son amenazados y asesinados por su trabajo comunitario. Consejos comunitarios, Defensoría del Pueblo, Iglesia Católica, Mesa de Víctimas y sector educativo hicieron parte de la marcha. El Chocó salió a las calles y unidos gritaron para defender el derecho a la vida, luchar por sus derechos fundamentales y reclamar por la dignidad de su pueblo. Le ha costado la vida a más de 25 líderes sociales en el Chocó. Hoy le exigen al gobierno nacional y a los grupos ilegales no más muerte y no más violencia en sus territorios. Más de 2.000 personas marcharon por las calles céntricas de Pereira contra el asesinato de líderes sociales. En Risaralda, según la Defensoría del Pueblo, en lo que va del presente año, han sido asesinados 17 líderes sociales en el departamento. La jornada finalizó en la Plaza de Bolívar, donde más de 700 zapatos representaban víctimas del conflicto armado en la región. Pocas
pocas horas antes de la realización de las actividades de la marcha por la vida de los líderes sociales en el país, en Buenaventura uno de ellos era víctima de un atentado. Se trata de Carlos Alberto Tovar, a quienes desconocidos apalearon en la puerta de su casa en el barrio La Libertad de Buenaventura. Líderes rechazaron este nuevo atentado en contra de ellos. Las autoridades civiles y de policía trabajan en el esclarecimiento de este hecho. Hasta el momento no se tiene indicio de los autores materiales e intelectuales de este hecho de sangre. Y en más de 40 ciudades del mundo, cientos de personas atendieron el llamado y se movilizaron para demandar protección para los líderes y lideresas sociales de Colombia. Desde una plaza en Bruselas, la capital de la Unión Europea, hasta las calles de Londres, miles de personas cumplieron la cita y se unieron a la gran marcha por la vida y defensa de los líderes sociales que se tomó decenas de ciudades en todo el mundo. En la capital de Alemania, cientos marcharon desde una céntrica plaza hasta la Embajada de Colombia en Berlín y en una sola voz pidieron la protección de los líderes sociales y rechazaron los pocos esfuerzos realizados por el gobierno para evitar su asesinato. Frente a la Torre Eiffel y desde el mismo lugar en donde se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, decenas de personas condenaron el asesinato sistemático de líderes sociales en Colombia. El corazón del Reino Unido fue testigo de la simbólica protesta que hicieron decenas de personas que en pleno centro de Londres extendieron un listado con los nombres de los líderes sociales que fueron asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Cientos de activistas se tomaron la puerta de Alcalá, en la capital española, en donde marcharon por el respeto a la vida y los derechos humanos. Las arengas en pro de la protección de los líderes sociales también se escucharon en las calles de la capital catalana, en donde cientos marcharon e instaron a toda la comunidad europea a rechazar los crímenes contra los activistas. Y es que según la Defensoría del Pueblo, 982 líderes y lideresas sociales han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, el 1 de diciembre de 2016. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que en el gobierno del presidente Duque este delito va en descenso gracias a las medidas adoptadas por el Ejecutivo. Según la Defensoría del Pueblo, desde la firma de la paz, el 1 de diciembre de 2016, han sido asesinados 482 líderes. En el registro de la ONU, que es el más aceptado por el gobierno y los organismos de justicia, hay 292 personas asesinadas. Según la Fiscalía, de esos 292 casos se han esclarecido 175, equivalentes al 59%. De los capturados por esos crímenes, 20 corresponden a disidentes de las FARC, 16 al Clan del Golfo, 13 al ELN, 29 a bandas delincuenciales y las demás personas no están asociadas a ningún grupo ilegal. Vamos a completar un año y han sido asesinados 67 líderes sociales, una cifra bastante más baja que la ocurrida en los años 2016 y 2017. Y esperamos que de aquí al 7 de agosto ningún hecho de estos vuelva a ocurrir. Según la Defensoría del Pueblo, otras 982 personas están amenazadas por ser líderes. Y el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, aseguró que su gobierno está dispuesto a colaborar con la protección de líderes sociales amenazados. La situación de los líderes sociales llevó al embajador de los Estados Unidos a ofrecer ayuda para garantizar la debida protección a aquellos que se encuentran bajo amenazas. Nosotros estamos completamente dispuestos a ayudar en cualquier manera que podemos para asegurar la protección de esos líderes tan importantes. El embajador hizo el anuncio durante un acto con el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, en el que se formalizó la donación a Colombia de 100.000 kits para el diagnóstico del VIH positivo para ser utilizados entre migrantes venezolanos. Estamos hablando de cerca de 1.400 migrantes más o menos que están diagnosticados. Estamos intentando presionar e insistir con los demás países de la región en un cambio democrático en Venezuela para terminar con la agonía de Venezuela. El embajador también se refirió al uso de glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos y dijo que se trata de una decisión soberana de Colombia, donde lo importante es enfrentar el problema de las drogas.
Y en contraste con la gran movilización, el ELN intentó atacar una estación de policía en el corregimiento Betoyes, en Arauca. Según las autoridades, un carro que había sido acondicionado con explosivos explotó antes del tiempo previsto por los terroristas en una zona rural. 2 personas resultaron heridas. Y Ecopetrol reportó un atentado al oleoducto trasandino. Esto sucedió a la altura del kilómetro 32 en la vereda Pilispí, en el municipio de Ricaurte, Nariño. La petrolera activó un plan de contingencia para evitar el derrame de crudo en esta zona. El presidente Iván Duque y el alcalde Enrique Peñalosa entregaron los resultados de la operación Metrópoli 3, que dejó 522 delincuentes capturados en Bogotá, así como el desmantelamiento de 18 estructuras criminales. El Gobierno Nacional y de Bogotá y el director de la Policía Nacional reportaron hoy duros golpes a las bandas criminales organizadas en la capital de la República con desmantelamiento de estructuras criminales, pero todos estuvieron de acuerdo en que el flagelo del robo a la ciudadanía es difícil de enfrentar porque sus autores no son encarcelados. Ahora solo nos faltan unas normas que logren que efectivamente, de una manera u otra, haya castigo para el hurto a personas. Se necesita también el apoyo de la justicia sencilla, simple, cercana al ciudadano, para que tengamos sanciones ejemplarizantes. Según el reporte del presidente Duque, en Bogotá se han reducido sustancialmente los índices de criminalidad, pero pidió el apoyo de la ciudadanía para acercar aún más a los delincuentes. La Corte Constitucional advirtió que las políticas implementadas por el gobierno para controlar los precios de los medicamentos no han sido suficientes para evitar sobrecostos al sector de la salud. Aunque el alto tribunal reconoció que se tomaron medidas para ayudar a superar los problemas derivados del abuso con el precio de los medicamentos, que significaron un ahorro de 4.3 billones de pesos entre el 2014 y el 2018, señala que persisten fallas en el sistema. Explica la Corte que no hay una reducción significativa en los recobros de medicamentos y tecnologías que no cubre el plan de beneficios. También advierte la Sala que siguen configurándose prácticas irregulares relacionadas con el costo de los medicamentos, que ha dado lugar a la formación de carteles como el de la hemofilia en los departamentos de Bolívar, Córdoba, La Guajira y Sucre, que afectan directamente al sistema. Agrega que es necesario vigilar y verificar que los elevados precios de algunos medicamentos relacionados con enfermedades de alto costo no estén dando lugar a acciones que atenten contra la salud de la población y que las políticas de control de precios se dirijan a atacar estas prácticas irregulares. Durante su posesión como rector de la Universidad de los Andes, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, señaló que comparte la posición de la Corte Constitucional sobre lo insuficientes que han sido los controles a los precios de los medicamentos. El exministro Alejandro Gaviria, tras asumir esta tarde la rectoría de la Universidad de los Andes, dijo estar de acuerdo con la Corte cuando se advierte que las políticas de control a los precios de los medicamentos no han sido suficientes. Que es una medida necesaria, muy importante, que se tiene que seguir ampliando, pero que no es suficiente para resolver los problemas de sostenibilidad del sistema de salud. Tiene que complementarse con otro tipo de medidas, tiene que ampliarse. Gaviria aprovechó para llamar la atención sobre otros asuntos, como la inconveniencia de fumigar con glifosato los cultivos ilícitos, los altos costos de las matrículas y el cambio climático. En la periferia de Colombia, donde no hay muchas oportunidades económicas, la presencia más visible del Estado no puede ser una avioneta arrojando veneno. Entonces yo tenía una posición enfática por mucho tiempo, no de ahora, sobre ese debate. No estoy de acuerdo con el inicio de las fumigaciones. Al acto de posesión asistieron los expresidentes César Gaviria y Ernesto Samper, además de varios ministros y representantes de la academia y de los gremios. Gran actividad se presentó hoy en todas las registradurías del país a pocas horas del cierre de inscripciones para las elecciones de octubre. Según el registrador nacional Juan Carlos Galindo, hay más de 107.000 candidatos que aspiran a ser elegidos en uno de los cargos públicos regionales. El registrador nacional Juan Carlos Galindo aseguró que a un día del cierre de inscripciones para las elecciones regionales del próximo 27 de octubre van más de 100.000 candidatos inscritos. Hasta este momento en nuestras plataformas de preinscripción de candidatos tenemos registrados 107.628 candidatos, de los cuales 6.264 para alcaldías, asambleas 3.340, consejo 88.445, gobernador 259, juntas administradoras locales 9.320. A propósito de inscripciones, hoy lo hizo para la alcaldía de Bogotá Miguel Uribe, quien bien temprano había recibido el aval del partido MEDA, que se une al respaldo que ya había recibido de liberales, Centro Democrático y conservadores. La coalición Avancemos, de 400.000 ciudadanos, movimientos que defienden nuestra causa y muchos ciudadanos que vamos a demostrar que sí es posible avanzar en Bogotá.
El registrador nacional dijo finalmente que hasta el momento se han inscrito más de 1 millón de nuevas cédulas para los comicios de octubre. 2.765.468 inscripciones, en registradurías 2.007.070 cédulas, en corregimientos durante la semana recibimos 341.303 y en kioscos 416.740 colombianos que han inscrito su cédula. El cierre de inscripciones será mañana a las 6 de la tarde. Hombres armados que se hicieron pasar por policías robaron 720 kilogramos de oro y de otros metales preciosos del Aeropuerto Internacional de Sao Paulo. Una millonaria carga que estaba a punto de viajar a Estados Unidos y Alemania fue sorprendentemente robada en Brasil. Al menos 8 hombres armados con fusiles, vestidos con uniformes que parecían de la policía y a bordo de camionetas que tenían pegadas insignias de las autoridades, entraron a un aeropuerto en Sao Paulo y se llevaron 720 kilos de metales preciosos, incluyendo oro. Las primeras hipótesis hablan de un secuestro previo a un supervisor de logística de la terminal aérea, quien fue obligado a decir dónde se encontraba la carga para que se pudiera liberar a su familia que también había sido raptada. Las autoridades han desplegado un operativo en la región para detener a los infractores y recuperar el oro valorado en al menos 30 millones de dólares. Y también en Brasil hay polémica por las declaraciones de la ministra de Familia, Damares Alves, sobre las causas del abuso a menores. Uns especialistas que chegaram a falar para nós aqui no gabinete que as meninas lá, elas são exploradas porque elas não têm calcinha. Elas não têm calcinha, não usam calcinha, são muito pobres. De este modo se expresó la polémica ministra brasileña de la Familia y la Mujer, Damares Alves, hablando del alto índice de abusos sexuales a menores de edad en la isla del archipiélago de Tapajós, en el Amazonas, una de las regiones con más alto porcentaje de población indígena. La además pastora evangélica afirmó que podrían atacar la falta de ropa interior y además las violaciones con una inusual propuesta: llevar una fábrica de esas prendas a la isla. Paradójicamente, Alves hizo estas declaraciones mientras presentaba una serie de iniciativas para mitigar la violencia sexual. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dio luz verde al presidente Donald Trump para que utilice 2.500 millones de dólares para la construcción del muro en la frontera con México. Los fondos inicialmente irán con destino al Pentágono. Con esta nueva decisión, el dinero se invertirá en reforzar las estructuras del muro que hoy es levantado en Arizona, California y Nuevo México. De acuerdo con la encuesta de opinión de la ANDI, la producción industrial creció 2,2% al mes de mayo, manteniéndose estable frente al mismo periodo del año anterior. Sin refinación de petróleo crece 2,6%. Los sectores positivos, digamos, que más crecieron fueron el sector de bebidas, creciendo el 5,5%, el sector del papel creciendo el 4%, el sector de químicos, que creció el 9,9%. El dirigente destaca el crecimiento de la confianza por el sector empresarial del país. Ha venido desarrollando políticas que tienen que ver no solamente con los resultados individuales, sino con su función social en el país. Con la reactivación de varios sectores, el presidente de la ANDI considera que se podría cumplir con la meta de crecimiento del 3,5%. El gerente del Banco de la República, Juan José Chavarría, pidió al gobierno la creación de estímulos para la generación de empleo. El equipo técnico del Banco de la República estudia las cifras de desempleo, ya que no es congruente con la reducción que viene presentando la tasa global de participación. Sin embargo, sostiene que la presión sobre el mercado laboral empieza a generar preocupaciones sobre el resto de la economía. Se piden estímulos al gobierno nacional. Necesitamos crecer más y tenemos incógnitas grandes de por qué no se están creando más empleo en algunos sectores y regiones. Por otro lado, el gobierno garantizó que el presupuesto general del próximo año tendrá un incremento del 5%, lo que representará una reducción para el déficit fiscal al 2,1%. Un esfuerzo por defender a toda costa los flujos de inversión, sobre todo en los sectores donde el gobierno tiene especial interés en defender. El presupuesto será presentado el próximo lunes. Colombia se consolida como atractivo turístico con la llegada de extranjeros que buscan descansar, incluso practicando el ciclismo en nuestro país. Colombianos y extranjeros se están volcando a la bicicleta. En diversas zonas del país hay atractivos turísticos a excelentes precios. El potencial y los resultados del turismo en bicicleta ya se están dando. Yerbabuena, Altos de San Jorge y Choachí son algunos de los sitios predilectos por nacionales y extranjeros para practicar ciclismo.
Gastan $257 diarios estos turistas cuando vienen al país, lo que quiere decir que en promedio, como se quedan 6-7 días, serían más o menos $1.800 lo que gastarían estos turistas, sino porque además nos permite mostrarle toda la naturaleza, todo el paisaje colombiano a estos turistas. Los comerciantes esperan que este último fin de semana de julio sea su agosto en venta de bicicletas y accesorios, factor que dejará más y mejores ingresos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,93% a 1.580 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió, con una valorización de 2,59% a 1.585 pesos. La acción preferencial de Corfi colombiana fue la que más cayó, con una pérdida de 4,26% a 22.500 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecolcap, al movilizar más de 20.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.233 pesos con 26 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.050 pesos y la venden en 3.090 pesos. Un euro cuesta 3.604 pesos con 50 centavos. El café en la bolsa de Nueva York se cotizó a 99,75 centavos de dólar la libra. El azúcar se transó en 12,02 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $56 con 19 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $63 con 30 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.980 pesos. En minutos, 1. Las vueltas que da la vida. Y si no lo creen, pregúntenle a Luis Eladio Pérez, el secuestrado ex senador de Nariño. 2. Dicen que Germán Vargas puso una condición para ingresar al gobierno del presidente Duque. 3. Una dirigente política rechaza la invitación de Gustavo Petro para ser candidata a la alcaldía de Bogotá. Primera ñapa. Una tutela de la Corte Constitucional cierra la puerta a una excusa reiterada de la CPS. Y mi ñapa de viernes. 1, 2, 3. Y las ñapas después de Pregunta a mí. Y en deportes, el británico Chris Froome, 4 veces campeón del Tour de Francia, felicitó a Egan Bernal y a toda Colombia por la brillante actuación del cundinamarqués al vestirse con el maillot amarillo y quedar muy cerca del anhelado título. Nos vemos después del 1, 2, 3. Muy buenas noches. Continuamos con la entrevista con el doctor Humberto Lacalle sobre la manifestación entera de la nación aquí y en el exterior de rechazo a la brutalidad de los asesinatos. En el acuerdo de paz hay un artículo que trata sobre este tema. Sí, yo diría que hay varias cosas. En primer lugar, con la dirección y asesoría de un miembro de la mesa, que era el general Óscar Naranjo, se diseñó, dijéramos, un esquema mucho más robusto que, como lo dije en el programa anterior, no se limitaba a la protección física, dijéramos, pasiva de estos líderes o de las personas que están bajo riesgo, sino que generaba una estructura activa para ir tras los directores intelectuales, los que hay detrás del asesinato de cada uno de estos líderes. Y eso quedó pactado, está en manos del gobierno. El gobierno hace algún esfuerzo, pero yo sí creo que esta manifestación lo que debe significar es precisamente un compromiso adicional del gobierno para que esto se convierta en realidad. Pero hay un segundo punto que aparentemente, dijéramos, es abstracto, pero para mí es extraordinariamente importante, y es un llamado a la no estigmatización. Yo quiero insistir, los insultos, esta ferocidad que está viviendo la política colombiana, es un caldo de cultivo para esas acciones violentas. Luego, tenemos que bajar el tono. Es una cosa increíble. Sabe, Yamil, la palabra que menos se utiliza desde cuando hace 6 años estábamos en La Habana es la palabra reconciliación. Vino el Papa Francisco, nos indicó en 3 días, ese es el camino, y nos olvidamos, porque estamos en medio de estas ferocidades que lo que hacen es generar un marco de violencia. Ahora, yo no conozco, doctor Lacalle, no sé si usted sí, una organización que se llama Organización de Líderes Sociales. ¿Quiénes son los líderes sociales? Los que llaman líderes sociales.
Yo creo que hay matices y depende. Por ejemplo, en materia de defensores de derechos humanos hay ONGs, hay organizaciones y muchos de ellos mueren. Los reclamantes de tierras tienen una presencia más local, en eso usted tiene razón. No es una sola organización nacional, cuando hay gremios campesinos, etc. Entonces dijéramos que esto tiene matices, pero la comunidad reconoce el líder social. Cuando muere el presidente de una acción comunal, pues la comunidad sabe. O sea, el hecho es que con nombre o sin nombre los matan. Eso es lo que está pasando. Ahora, ¿hasta dónde el Estado o el gobierno de turno, que esto no es un fenómeno nuevo, está garantizando la vida de las personas que se sienten o que están siendo amenazadas inmediatamente después de conocerlas? Sí se están dando garantías, doctor de la Calle. Primero, con toda responsabilidad, tú lo has dicho, Yamil, pues esto viene de antes. A mí me parece que no podemos caer en la demagogia de decir que el tema se lo inventó Iván Duque. Eso no es cierto. Pero en segundo lugar, si hay instrumentos, hay mucho más por hacer. Y no se trata solo, como ha dicho la ministra del Interior, no le podemos poner un policía a cada uno de los 10.000 amenazados, no. Sí. Pero por eso insistimos en las organizaciones que no son una y la búsqueda de los autores intelectuales. Lo que hay que ir es a desvertebrar de manera activa y no solo pasiva, esperando, dijéramos, el ataque de quienes actúan contra estos líderes. Pero lo segundo, también hay un problema de valoración. El presidente, hay que reconocerlo, el 20 de julio tomó el tema. Pero mire usted, en el tuit del Ministerio de Defensa apareció uno que decía: esos señores que matan es porque están ligados al narcotráfico. Luego lo borraron y pidieron excusas. Yamid Ahmad, ¿usted cree que el último portero del Ministerio de Defensa tiene acceso al tuit del señor ministro? Yo no digo que haya sido el ministro, pero alguien en el Ministerio de Defensa piensa, no importa. Y luego él mismo dijo, esos son unos malos que matan unos buenos. Y hay una cierta forma y cierta banalización. Luego a mí sí me parece que además de todo, el camino que ha dictado el presidente de la República lo tienen que cumplir todos los funcionarios en el sentido de visibilizar, sensibilizar a los colombianos de que este sí es el talón de Aquiles por el cual se nos va a ir por el embudo cualquier esfuerzo de paz. Ahora, usted fue uno de los promotores y organizadores de la marcha de hoy. ¿Qué efecto concreto, puntual, efectivo, tangible espera usted que se produzca a partir de ahora? Primero, visibilizar el problema. Sí. Segundo, mensaje unívoco para todos. No hay espacio para la violencia. Nadie puede estar creyendo que está interpretando los insultos de las ciudades, convirtiéndolos en violencia en el campo. En tercer lugar, el propio compromiso del gobierno a activar aún más los mecanismos que están pactados. Hay unas tareas de inteligencia para cumplir, pero esto solo funciona si todos nos empeñamos en esto. Quiero insistir de nuevo, como lo hice ayer, en lo que pasó en el País Vasco. Es que cuando matan al concejal Blanco, esto que se llama el espíritu de Hermoa, unificó a la sociedad española en todas las vertientes ideológicas en contra de la violencia. Y ahí comenzó el principio del fin de la ETA. Y de aquí para adelante, doctor de la Calle, con el éxito tan asombroso de las marchas de hoy en Colombia, en todo el mundo, ¿qué sigue? Lo que sigue es, repito, no estigmatización, sí, lenguaje incluyente, respeto a quienes piensen distinto, porque es que todos los días estamos insultando. Pero efectivamente. Y efectivamente están en los acuerdos del Teatro Colón, una organización robusta, ideada por el general Oscar Naranjo. El gobierno le presta atención, pero tiene que ir mucho más allá en términos de inteligencia, de recabar información, de convertir esto en realidad, no como se dice poniéndole un policía a cada amenazado, sino yendo a las estructuras, a los autores intelectuales de estas masacres. Entonces, pregunta final. ¿Usted sí cree que estas manifestaciones que voy en el mundo entero y por supuesto en las más importantes ciudades de Colombia va a tener efecto? Yo creo que sí, en cuanto vamos en el camino correcto y enviando el mensaje correcto.
pero tampoco voy a cometer la tontería de decir que esto es milagroso y que mañana no habrá un solo muerto. Este es un proceso extraordinariamente complejo, hay que reconocerlo. Pero que tendrá sus efectos. Pero claro, y lo peor es banalizarlo y no reconocerlo. Es que lo primero que uno tiene que hacer en estas materias es reconocer el problema y no barrer debajo de la alfombra. La pregunta también es para ustedes. ¿Creen que las marchas, manifestaciones, concentraciones, la protesta que hubo hoy en Colombia y en el mundo contra esta barbarie que estamos viviendo hoy de asesinatos de líderes sociales, sí va a producir efectos, sí o no? Resultado de este sondeo a la opinión pública el próximo lunes en este programa. Los invitamos ahora a nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. Uno de los más acertados proverbios para referirse a extrañas coincidencias es las vueltas que da la vida. Durante 7 años, el ex senador y ex gobernador Luis Eladio Pérez estuvo secuestrado por las FARC. Varios años de su cautiverio los pasó con Ingrid Betancourt y con Clara Rojas. Soportó durante muchos meses la impiadosa soberbia del Mono Jojoy y sus carceleros. Varias veces se fugó y siempre fue recapturado y, por supuesto, castigado. Fue liberado por una gestión humanitaria hecha por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y la ex senadora Piedad Córdoba en febrero de 2008. Ahora, 11 años después, lanza su candidatura por el Partido Liberal a la gobernación de Nariño e inmediatamente el partido FARC anunció que lo apoyará. En un comunicado dicen que la reconciliación y la paz con justicia social son principios de reciprocidad. Lo hago en el convencimiento de que requiero sanear mi espíritu, de que mi familia necesita superar esa página triste que vivió y que nosotros tenemos que encontrar la paz interior que se nos perdió. Yo no podía seguir estando secuestrado por el odio. Yo no podía seguir siendo secuestrado por el resentimiento. Esa página tengo que pasarla en mi vida. Lo dicho, las vueltas que da la vida. 2. Circulan versiones sobre una condición de Germán Vargas para ingresar a una coalición de gobierno. Como se sabe, el gobierno del presidente Duque lo afectó mucho la falta de una mayoría en el Congreso. En la pasada legislatura, todos sus proyectos se hundieron o se peluquearon por la falta de esa mayoría. Eso ha conducido al presidente a pedir apoyo de los partidos diferentes al Centro Democrático para su plataforma legislativa. Dicen que Cambio Radical parecería ser el grupo político que más se aproxima al gobierno. Y dicen que Germán Vargas ha enviado mensajes mostrándole ganas a un ministerio. Dicen que el de salud. Y dicen que el candidato de Vargas es el actual director de la nueva EPS, José Fernando Cardona. Eso dicen los chismes, eso dicen. ¿Sí serán chismes? 3. El senador Gustavo Petro le envió hoy el siguiente mensaje a su ex fórmula a la vicepresidencia Ángela María Robledo a través de su cuenta de Twitter. Precisamente por lo que dices y dadas las circunstancias, te he invitado a ser la candidata a la alcaldía de Bogotá por la Colombia Humana. Ángela María también respondió a través de Twitter. Gracias siempre por tu propuesta de ser la candidata a la alcaldía de Bogotá. Un nuevo gesto de confianza que me llena de orgullo, pero como te lo he planteado, lo más coherente hoy es luchar por la curul de la paz. Sabes que cuentas conmigo. Tan queridos en sus intercambios de tweets, tan simpáticos y amorosos. Pero no, pasa tantas veces y un no de una mujer es no, que no. Primera ñapa. Fallo de la Corte sobre los casos en que un paciente pide medicamentos y la EPS los niega. La sentencia tiene que ver con la prescripción que se conoce como MIPRES. Resulta que las EPS reiteradamente se excusan en que no pueden entregar al paciente lo prescrito por el médico porque el MIPRES no incluye la opción del medicamento o dispositivo que se necesita.
La Corte acaba de fallar una tutela a favor de una menor de edad con parálisis cerebral que necesita una silla de ruedas especial y fue ordenada por su médico tratante. La EPS aseguró que, debido a la configuración del MIPRES, no podía solicitar la silla porque esa herramienta tecnológica no contempla esa opción. La Corte, con ponencia del magistrado Alberto Rojas, señaló que las dificultades o fallas del MIPRES no pueden ser obstáculo para el acceso efectivo a los servicios de salud y ordenó que se le entregue la silla de ruedas a la niña. La Corte además le pidió al Ministerio que realice ajustes al aplicativo con el fin de que los médicos puedan prescribir lo que la gente necesita, así no esté en el sistema PBS o antiguo POS. Mi ñapa de viernes con resumen de los mejores memes de la semana. Señores, cuidado con las novias o con las esposas bravas. Miren. Mira la loca esta, solamente en Miami-Dade. Mira esto. Uy, no, qué celos. Santa María. Vean este comercial que acaban de lanzar en Europa. La atracción es fuerte. ¿Tienen más de 20 años de casados? ¿Están fatigados ya de la monotonía y con ganas de vivir emociones fuertes? Vean esta alternativa. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Oh yeah, yeah. Bueno, ¿saben lo que le pasa a un joven cuando va a hacer el amor por primera vez? Lo que pasó, lo dejo a su imaginación. Hasta el lunes. Que descansen.